Jesús. Yo me gozo en tu poder, y qué bueno es alabarte, Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande que eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, tu nombre, grandes son tus obras, porque grande que eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y qué bueno es alabar en compañía de la congregación de los rectos. ¡Aleluya! Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Nuestro Padre es un Dios grande, un Dios fuerte. ¿Cuántos lo creen? Dele otro aplauso al Señor en esta mañana, así sobre su cabeza y fuerte. Vamos, dale otro aplauso al Señor. Dile: Señor, tú eres grande, tú eres merecedor de la gloria y de la honra. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Y en esta mañana te adoramos a ti, gran yo soy, perfecto Dios, que reinas y reinas por los siglos de los siglos. Que su palabra permanece, Señor. Que el cielo y tierra pasarán, pero su palabra y sus promesas siempre van a permanecer. Yo quiero que por un momento ahí cerremos juntos nuestros ojos y le permitamos al Espíritu Santo moverse como Él quiera en esta mañana. Dile: Espíritu Santo, yo te invito a este lugar. Tú eres el invitado número uno, tú eres el que más anhelamos en este lugar. Tú eres la voz, tú eres la melodía, Señor. Y sin ti, Señor, esto no valdría la pena. Por eso te invitamos, vamos, dile: Espíritu Santo, te pido que por favor vengas a este lugar y me inundes de una manera sobrenatural. Cada vez que yo pienso en Jesús, pienso en el amor más grande que ha podido llegar a mi vida. Pienso en esa salvación tan preciosa que Él pudo darle a mi alma, a mi corazón y a todo mi ser. Dile: Jesús, te amo, Dios. Y tú eres el más bello entre millares y millares. Tú eres Rey, tú eres mi Dios. Vamos, exprésale a Jesús las mejores palabras que tú tengas para Él. Dáselas en esta mañana. Dile: Jesús, tú te mereces todo lo mejor. Tú te mereces la exaltación, Cristo. Gracias por lo que un día hiciste por mí en la cruz, Señor. Porque reflejaste a mi vida una esperanza, una salvación, y yo quiero ser como tú. Quiero conocerte, Cristo. Quiero que seas manifestado a mi vida. Pídele al Señor una manifestación de poder en tu vida. Dile: Señor, transfórmame aquello que me ha costado cambiar. Hoy te pido que seas tú renovando y transformando mi corazón. Te adoramos, Cristo. Eres tan perfecto, eres tan precioso, Señor. Tu presencia es incomparable, Dios. Mi amado Dios, mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares.
vez, vamos, cántalo. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Dile conmigo, Yeshua. Yeshua. Dile conmigo, mi amado, mi precioso amado es el más bello entre millares y millares. Vamos, iglesia, cantémoslo juntos con el corazón para Él. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Una vez más, mi amado. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Yeshua, Yeshua. Dice la palabra de Dios, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo
es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre. Amén. Vamos, cantémoslo juntos. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre. Amén. Yeshua, Yeshua. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a ir a darle las gracias al Señor. Dale las gracias por todo lo bueno que ha sido Dios con tu vida, contigo, con tu familia, por la misericordia que ha traído a nuestra familia, a nuestro diario vivir. Te damos las gracias, Señor. Y así, con esa reverencia, yo le invito a que tomen su asiento. Es diferente, cada enseñanza es diferente, la del sábado y la de los dos domingos, perdón, las enseñanzas de los domingos, que son dos, a las 9 y a las 11 de la mañana. Palabra de Dios. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 17, por favor. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos orado al Señor y le pedimos cosas a Dios. Y sé que también hay muchos de los que están aquí que cuando oran a Dios y sienten una palabra en su corazón, dice: yo siento que Dios me habló, siento que esa palabra es para mí. Bueno, esa promesa que Dios te da, hoy quiero avivar más bien esa promesa que el Señor ha puesto en su corazón. Dice la palabra del Señor, por favor, un momento, se puede poner en pie, ya que vamos a estar tiempito sentados. Dice la bendita y sagrada, poderosa palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Ministranos, Señor, y aviva el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor.
Una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí poder para cumplirse. Eso es lo que es una promesa de Dios. Eso quiere decir que cuando Dios te promete algo, Él lo cumple. Ayer hablábamos sobre eso y decíamos que hay un sello que Dios nos entrega siempre en cada promesa y se llama sí y amén. Las promesas de Dios tienen ese sello. Las promesas de Dios no es, bueno, vamos a ver, no sé, de pronto sí, de pronto no, no sé si me alcance. No, las promesas, todas las promesas de Dios tienen un sí y amén. Y hemos usado esa palabra de amén muy común, ¿no? Para todo es amén, 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 amén. ¿Amén? Amén. Y todo es amén. Y resulta que se ha perdido la esencia de eso. Por eso en el siguiente servicio, cuando hable va a entender qué es el amén. Lo va a entender claramente. Y por no entenderlo es que a veces estamos o caemos más bien en esa religiosidad de posiblemente escuchar una palabra, recibirla con emoción, o una promesa, recibirla con emoción, pero ¿qué pasa que no se está cumpliendo? ¿Qué pasa que pasan los años y no vemos cumplidas esas promesas? Entonces el problema es Dios. ¿Será que es que Dios se equivocó o qué? No. El problema somos nosotros que estamos teniendo una falta de conocimiento en lo que son las escrituras. Una falta de conocimiento en lo que son las promesas del Señor. Y Dios dice que usted y yo tenemos que estar muy comprometidos con su palabra. Tenemos que estar tan comprometidos, conocer muy bien las escrituras, precisamente para ver esas promesas cumplidas. ¿Cuánto me están entendiendo? Si no tenemos conocimiento en las promesas, vamos a pasar toda la vida esperando y esperando y esperando y no las vamos a ver cumplidas. Y ya le dije, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Dios le hizo una promesa a un hombre llamado Abraham, que significaba, o ese nombre significaba Padre enaltecido. ¿Qué hace Dios? Dios le da una promesa en Génesis capítulo 12 y luego la cumple. Aló. Dios cumplió la promesa. Y la promesa no solamente era que iba a darle una descendencia, ¿cierto?, de su propia esposa, Isaac, sino que también sería bendición para todas las familias de la tierra. Y de ahí nace el Salvador, aleluya. Y de ahí nosotros somos bendecidos. ¿Me está escuchando? Dios cumplió la promesa que le hizo a este hombre en Génesis capítulo 12. La nación de Israel es el resultado precisamente de una promesa que Dios le hizo a Abraham. Israel nació de esa promesa. Yo siento que cuando Dios nos da una promesa, algo nace. ¿No me está entendiendo, iglesia? Cuando Dios nos da una promesa, no es solamente para que, wow, qué lindo, me siento tan bien porque Dios me dio esto y me siento feliz. No, es porque algo Dios quiere hacer. Es porque algo nuevo va a hacer Dios. Cada promesa que Dios nos entrega tiene un cumplimiento, pero también cumple un propósito en la tierra. Y como les decía, Israel fue promesa cumplida que Dios le hizo un día a un hombre. Y de ahí venimos todos. Aló. Dice en Gálatas 3:29, dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Espiritualmente somos hijos, valga la redundancia, espirituales de Abraham. ¿Me estoy haciendo entender? La promesa que Dios hizo a miles de años atrás sigue vigente y la bendición de la promesa está disponible para quienes viven por fe. Entonces, ¿cuán importante es tener conocimiento de las promesas de Dios? Usted debe de leer las escrituras, ahondar en las escrituras y conocer las promesas.
dicen algunos estudiosos que hay más de 33,000 promesas. Más de 33,000 promesas. ¿Para quiénes son? ¿Para quiénes son? No, ¿para quiénes? Para los que creen. Es para los que creen. Para ellos, todas estas promesas están listas y disponibles. Por ejemplo, en Deuteronomio 28 quiero que miremos algo. Porque es que las promesas también tienen condiciones y tenemos que cumplir para recibir los beneficios. No es que solamente Dios me va a prometer, te voy a bendecir grandemente y te voy a usar y voy a hacer. Ey, pero un momentico, lea la letra menuda, que es la que casi nunca nos gusta leer. Uy, Dios me prometió que me iba a bendecir. ¿Y qué dice más abajito? Miren lo que dice acá. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, diga conmigo, condición. Ahí hay una condición, ¿sí o no? Hay un mandato. Ahora dice, más adelante dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Aleluya. Resultado. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Entonces cada promesa tiene ¿qué? Condiciones. Tiene condiciones. A pesar de que son tan fieles, porque son muy fieles las promesas del Señor. O sea, quiere decir que mire, así usted vea que se cayó la economía en el mundo, así usted vea que pasan cientos de plagas y enfermedades, las promesas del Señor siguen vigentes. No cambian porque el mundo cambia. No cambia, perdóneme, porque el mundo se esté desbaratando. No va a cambiar. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Aleluya. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero las promesas del Señor nunca cambiarán. Pero ¿qué tenemos que ser? Obedientes. Dios dice, tienes que ser obediente. Cuando hablamos de los pactos, es necesario que entendamos que Dios ha hecho pactos a través de la historia para el beneficio del hombre. Es Dios, no el hombre. El hombre no puede pactar con Dios. Nosotros no podemos decir, bueno, Señor, yo voy a pactar para esto, yo voy a pactar para aquello. No, no es correcto. Bíblicamente no sería correcto. ¿Cuántos de ustedes le han dicho al Señor? Yo sé que hay muchos de los que le han dicho, Señor, si me sacas de esto, yo te prometo, Dios, que voy a ir a la iglesia. ¿Le han cumplido a Dios? No. Hay mucha gente que miente porque somos mentirosos por naturaleza. Somos tramposos por naturaleza. Hay maldad dentro de nosotros, por eso el hombre nunca podrá pactar con Dios. Dios sí pacta con el hombre porque Él es fiel. ¡Aleluya! Él es el único que mantiene fiel y permanece fiel. Y por medio de Jesucristo hizo el último pacto y el más poderoso de todos. Dice así, en Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cuando construimos un edificio, lo primero que tenemos que hacer es que poner el cimiento, ¿cierto? Poner las bases. Muy bien, porque eso es lo que le da la fuerza para permanecer el edificio. Construimos sobre un cimiento. Y usted y yo podemos vivir tranquilos, confiados y seguros porque tenemos un cimiento sólido que son las promesas de Dios. ¿Me escuchó eso? Yo no tengo problema, no ando asustado, no ando preocupado, no ando angustiado. Yo estoy firme, confiado. Hay promesas de Dios para mí. ¿Por qué? Dice la Biblia, le voy a repetir, tal vez usted no entendió bien el texto, pero dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
Wow. Usted puede vivir tranquilo. Usted puede vivir confiado. Porque lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Gracias. 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 Los demás, ¿qué pasó? En el mundo espiritual existe un mejor pacto establecido sobre promesas. Y las promesas le dan fuerza, poder y autoridad al pacto. Sin las promesas, el pacto estaría vacío. No tiene sentido que el Señor diga, te voy a bendecir, y no lo hace. No, para eso son las promesas. Dios prometió dar vida y vida en abundancia. ¿Aló? Dios prometió dar vida y vida en abundancia. Y cuando creemos, se cumple la promesa. Se cumple. Y todo lo que Dios hace, lo hace por nosotros, sus hijos, porque nos ama. Y lo hace también a través de sus promesas, porque Él quiere y Él desea que usted aprenda a depender de Él. Que como hijo aprenda a depender de Él. No dependa de las circunstancias ni de lo que el mundo dice. Hay gente que mantiene todo el tiempo en las noticias, todo el tiempo viendo lo que dicen las noticias y depende de eso. Vamos a ver cómo amanece hoy el clima. Vamos a ver cómo amanece hoy el sistema económico. Y si amanece, entonces, no. Dios no quiere eso. Para eso usted tiene promesas. Aló. Los de ayer estaban más animados. ¿Qué pasó? Me va a tocar levantar un poquito la voz. Ser un poquito más emotivo. Pero tiene que aprender esto. Esto es muy importante, muy importante. Porque esto va a determinar su calidad de vida como hijo de Dios. ¿Me escuchó? Su calidad de vida como hijo de Dios. Usted verá. Pero hay personas que tienen una mejor calidad de vida porque decidieron creerle al Señor y las promesas. Y uno lo ve, se da cuenta uno, dice, wow, ¿cómo mejoró desde que se volvió cristiano? ¿Qué es lo que le dan allá? ¿Qué es lo que hacen allá? ¿Por qué mejoró? Ah, porque decidió creerle a Dios. Y hay otros que envidian porque no lo hacen, porque no quieren creer, no quieren avanzar. Es el tiempo de que empecemos a creer a esas promesas que el Señor nos entregó. Y Él les decía, en enero el Señor nos entregó una promesa tan poderosa y vimos el cumplimiento. Porque uno como pastor se preocupa cuando vienen crisis. Y empieza uno, se preocupa por las personas. Y uno empieza a orar, Señor, Padre, ¿cómo estará pasando la familia tal? ¿Cómo estará viviendo la familia tal? Pero muchos decían, pastor, Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Muchos caminaron en fe y recibieron la palabra y las promesas que el Señor les entregó en enero y vivieron mejor. Me estoy haciendo entender. Diga conmigo, las promesas de Dios todavía están vigentes. Dígalo una vez más. Son firmes y seguras. Él no cambia. Esa es la forma en la que Dios demuestra o establece su voluntad en nosotros. Lo que pasa es que nuestra falta de conocimiento o la pasividad en cuanto a las promesas de Dios. Nos falta tal vez de pronto tener más conocimiento en las Escrituras, tener más conocimiento en las promesas del Señor. Y ser un poquito más esforzados, un poquito más valientes. Porque es que, lo digo porque cuando inició todo ese proceso de la cuarentena, la gente se preocupó, se angustió y se santificó. Muchos llamaban, ay pastor, estoy arrepentido, pastor, me quiero consagrar, pastor. Y eso fue solamente un momento emocional, emotivo. Y ya como pasó el tiempo, entonces se dieron cuenta, bueno, no me acabó el COVID, entonces pues estoy bien. Y la gente volvió otra vez a la pasividad.
Y los primeros se congregaban y se conectaba mucha gente y era cantidad de gente la que se conectaba. Y luego empezó a salirse. Porque somos demasiado emotivos. Hay otros que hemos sido más lanzados, hemos sido más esforzados, hemos sido más constantes y por eso estamos viendo la mano de Dios. Porque creemos en las promesas, porque creemos en la palabra. ¿Sabe que Dios me ha sorprendido? ¡Wow! Tremendo lo que Dios ha hecho estos días. Dios un día me dijo, tú eres mi hijo. Digo, aunque padre o madre te dejaren, con todo te recogerán, te recogeré. Y yo no tuve un padre de pronto a quien le decía, bueno papá, estoy antojado de esto, quiero comprar, me regalas esto, me compras esto. No tuve un papá así. Y él me decía, pero yo soy tu padre, pídeme lo que quieras. Y hay cosas en las que yo he estado diciéndole al Señor dentro de mí, Señor, quisiera esto. ¿Y sabe qué me dice Dios? ¿Y al caso crees que yo no te lo puedo dar? Yo soy tu padre, yo prometí que tu padre te dejó y yo sería tu padre, pídeme. Y eso como que no cabe en nuestra mente natural cuando entramos a un supermercado o cuando entramos a un almacén grande donde uno ve tantas cosas. Yo no sé, a uno le pasa como los niños. ¿A usted le ha pasado que usted entra y dice, ay, yo quisiera esto? ¿Cuántos se han antojado así? Levanten la mano. Bueno, yo pensé que era solo el único que me pasaba eso. Pero uno entra a un lugar y uno dice, yo quisiera esto, quisiera esto. Y en mi voz, aquí en mi interior he sentido la voz de Dios que me dice, ¿y crees que no te puedo dar eso? Y me pasó 2 veces seguidas. 2 veces seguidas en las que oí claramente la voz del Señor. Y entramos a un almacén de cadena a comprar algo costoso, algo con mi esposa. Y sentí la voz del Señor que me dice en un lugar. Mi esposa me dice, no, hagámonos allí. Y yo dije, no, yo siento que Dios me está diciendo que me quede aquí. Y nos ganamos la mitad de la compra. En 2 oportunidades. Y yo vi la mano de Dios. Y el Señor me hacía ver que Él estaba hasta para darnos aquellas cosas que a veces creemos o pensamos que no las podemos recibir. No sé si me hago entender. Pero es tiempo de cambiar tantas cosas, nuestra mentalidad. Hace poco hablábamos sobre la paternidad de Dios. Y decíamos que Dios está dispuesto a darnos todas las cosas. ¿Aló? La Biblia dice que si Dios entregó a su Hijo, que es lo más valioso, Él está dispuesto a darnos muchas más cosas. No sé si me hago entender, ¿sí? Pero es necesario que yo entienda y conozca las promesas de Dios, que no me convierta en un ignorante bíblico, sino que al contrario, sea una persona sabio y entendido, pero también esforzado. Dice en 1 Corintios 1:20. Miren lo que dice en esta declaración. 2 Corintios capítulo 1 versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Y ya conmigo, sí. Y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, Dios cumple, Él tiene un sello en cada promesa y dice, sí. Cuando tú oras a Dios y estás enfermo y dices, Señor, me siento con este malestar, por favor, toca mi vida, toca mi cuerpo. Y Él te da una palabra, Él dice, yo soy tu sanador. Y el sello de esa palabra es, sí te voy a sanar, amén. O cuando podemos estar pasando por una crisis, Señor, estoy pasando por esta crisis. Viene una promesa del Señor donde dice, yo te voy a levantar y te voy a restaurar. Y Él dice, sí y amén. Todas las promesas tienen un sí y un amén. ¿Me hice entender? Pero miren lo que dice, por medio de nosotros. Él lo hace para nosotros. ¿Aló? ¿Para qué? Para mostrar su gloria. ¿Para mostrar qué? Su gloria. Para que el mundo vea que Dios es real.
Y usted tiene que permanecer en esa fe, porque el mundo pone los ojos en nosotros. Y pueden ver de usted o conocerle a usted cómo era antes en el pasado. Uy, terrible, difícil. Uy, qué persona. Pero cuando lo ven a Cristo y ven cómo empiezan a cumplirse en esas promesas, entonces la gente empieza a glorificar a Dios. Así que depende de su vida, de lo que usted haga como cristiano, como hijo de Dios. Porque hay personas que están observando, todo el tiempo nos están observando. Hay gente así, yo no sabía eso hasta cuando me di cuenta de que muchos se acercaban y decían, es que nosotros lo miramos. Nosotros lo miramos a ver cómo es que usted vive. Y eso hará que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Todas las promesas que están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento están seguras en un sello, sí y amén. ¿Aló? Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que cuando uno va en su vehículo, uno quisiera que todos los semáforos estuvieran en verde. O a veces cuando uno dice, uy, qué suerte, todos me los pasé en verde. Y uno se siente como, uy, qué chévere, ¿cierto? Como si hubiera ganado el baloto. Pasé todo en verde. Hay como un contentamiento ahí. Usted tiene luz verde para las promesas de Dios. Vamos, dale un aplauso a Jesús, Él se lo merece. Todo está disponible para los hijos de Dios. Usted tiene luz verde. Hoy Dios le dijo sí y amén. Yo no sé usted que le está orando al Señor, pero el Señor le dice sí y amén. Yo no sé qué le está pidiendo usted a Dios, qué le oró al Señor esta semana, qué le estaba diciendo al Señor, pero el Señor hoy te dice sí y amén. Así que puedes estar tranquila y segura porque Dios va a cumplir su palabra. Amén. Dale gloria al Señor. Vamos, dale que se escuche que es para Dios. Vamos. Bueno, aquí perdóneme, no sé si le voy a echar un baldado de agua fría. Pero tienes que entender que hay una condición. O hay condiciones. Amén. Yo eso lo entendí. Yo entendí que Dios también me decía, ok, yo te quiero bendecir grandemente y yo voy a ser tu padre, pero tú también tienes que portarte como hijo. No es que solamente yo voy a ser padre y el padre está para darnos amor, afecto, cariño, ¿no? Tan lindo que es nuestro padre porque no nos sentimos solos, ya no. Ya no nos sentimos solos, ya no nos sentimos esclavos de esas cadenas que nos ataban, que nos llevaban a la tristeza, a la decepción. No, sentimos el amor del Padre, sino que también vemos los beneficios y empezamos a ver cómo nos consiente Dios. Cosas tan sencillas que a veces, wow, apareció, uy, lo tenía en mi corazón, solo lo sabía Dios y Él me sorprendió. ¿Sí o no? Tan lindo que es Dios. Y empieza a abrir puertas y uno dice, wow, puertas abiertas. Usted no tiene que hacer nada porque usted ve cómo usted camina y pum, se abrió esa puerta y usted dice, wow. Usted solo mira así y dice, uy, quiero echar el papá de uno. Y uno está contento porque uno sabe que es Dios. Pero llega un momento donde el Señor dice, sí, yo te voy a dar todo esto y te sigo dando, pero ahora pórtate como hijo, sé obediente. No puedes esperar a que Dios te bendiga todo el tiempo y tú no obedeces. No cumples también con tu papel de hijo. Tenemos que ser obedientes. Si no, vamos a caer en ese fanatismo religioso. Ay, me molesto y me pongo bravo. Dios no cumplió. No, Dios cumple. Él siempre cumple. Es fiel. Y Él cumple todo lo que promete. Todo, absolutamente todo. Pero Él también espera que usted y yo, como hijos, cumplamos. Aló. Dice la palabra en segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento
de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Wow, esto está solo en mi Biblia, ¿cierto? Esto parece que está solo en mi Biblia porque yo no escuché un amén. Yo no sé si el tapabocas no lo deja hablar. Pero aquí dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, mire por qué Dios nos da promesas. ¿Para qué el Señor nos da las promesas? Para que escapemos del mundo contaminado. Para que no empecemos a caer en lo que cae todo el mundo, en la contaminación. No sé si me hago entender. Dios dice, yo tengo todo esto para ti, todo esto es tuyo. Y lo más extraordinario y lo más glorioso, porque dice son grandes y ¿qué? Preciosas. Son tan grandes y tan preciosas las promesas del Señor que no entiendo por qué tienes que ir al mundo a buscarlas, si no las vas a encontrar. Si tú sigues en el mundo, jamás en el mundo vas a encontrar lo que con Dios vas a tener. Porque Él tiene promesas más extraordinarias, más gloriosas, más hermosas, y nos las da para que nosotros no vayamos al mundo. Vamos, dígame que me entendió. Dios tenía, dice la Biblia, que cuando llevó al pueblo de Israel en el desierto, ¿qué hizo el Señor? Puso una nube, una columna de nube, ¿cierto? De día y de noche, una columna de fuego. Y mientras ellos estaban en la nube, todos los beneficios de Dios estaban ahí. El sustento, increíble cómo los niños crecían y el calzado crecía, la ropa crecía. Nada se desgastó, nada se dañó. Cuando ellos tenían hambre, venía la comida, el maná, el pan. O venía las codornices, y había alimento, había provisión. Pero también cuando sus enemigos querían pelear, dice que Dios no permitía que nadie tocara a su pueblo. Nadie. Mientras estaban ahí, habían promesas y Dios los tenía guardados a ellos. Pero Él les decía, ojo, no busquen, no se acerquen a otras naciones, no deseen lo de otras naciones, porque para eso ellos tienen sus promesas. Y eso es lo que los distingue del mundo, que las promesas de Dios son grandes, extraordinarias, maravillosas. Pero hay gente que todavía no ha entendido eso, y como no entienden, ¿qué hacen? Buscan en el mundo. Y les pasa las del hijo pródigo, que tenía todo en la casa de su padre. Las promesas de todo lo tenía. Si no quería, no podía trabajar. Hubiera descansado, si quiere no trabaja. Y podía atenderlo a la gente porque tenía siervos. Y vivir bien porque era el hijo. Pero ¿qué hizo? Salió al mundo a buscar lo que nunca iba a encontrar. Tú andas buscando amor en el mundo y nunca lo vas a encontrar. Tú andas buscando una relación en el mundo, nunca la vas a encontrar. Tú andas buscando un negocio, lo que sea, lo estás buscando en el lugar equivocado. En ese lugar hay promesas de Dios para ti. Aquí hay promesas de Dios para ti. Para eso Dios te da las promesas, para que no vayas al mundo a buscarlas. Más bien que el mundo vea lo que Dios hace contigo. Oh, esto está. Déjeme hablarle de algunas cosas. Es importante que escuche esto. Todo lo que necesitamos para vivir ya nos ha sido dado. Le repito, todo lo que necesitamos para vivir ya nos ha sido dado. No es que Dios va a preparar y Dios va a decir, venga a ver qué hago, qué improviso aquí con estos muchachos. Dios no anda improvisando. Ya todo, absolutamente
todo está preparado para ti. Gracias. Y está disponible. Todo. No se preocupe por esas cosas que a veces vienen a su mente y cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a alcanzar. Y Dios dice, eso está dentro de las promesas, dentro de lo que yo prometí como padre, están ahí seguras y firmes para ti. Todo es todo. Están disponibles. Listo. Yo lo entendí. Es como un cheque en blanco. Eso sí que me gusta. Es como la tarjeta de crédito que usted soñó con cupo ilimitado, pero sin deuda, ¿no? Y Dios dice, yo tengo la mejor tarjeta, la tarjeta dorada, la Gold. Y con ella usted va a tener lo que quiera y lo que desee. Pero dice el Señor, pero yo soy tu padre, pórtate como hijo. Aló, si no te portas como hijo, no te la puedo dar. ¿Cuánto me están entendiendo? Lo segundo es que depende de nuestro conocimiento de Dios. Depende de nuestro conocimiento. Que todo esto se cumpla, depende de nuestro conocimiento en Dios. El deseo de Dios es que le conozcamos cada día más. No por lo que Él me da. Yo entendí esto. Yo no amo a Dios por lo que Él me da. Lo amo por lo que Él es, por lo que se convirtió en mí, para mí. No es que hoy te amo, Señor, y si me das, te amo, y si no te da, entonces, ¿no lo amas? Y hay cosas que a veces yo pregunto, bueno, y si Dios no te da eso, entonces, ¿por qué vienes aquí? ¿Por qué lo buscas? ¿Por qué estás buscando a Dios? ¿Porque esperas que Él te sane? ¿Que Él haga un milagro? ¿Que Él te conteste eso que necesitas? ¿O porque lo amas? Tienes que tener claro eso, porque si no tienes conocimiento de eso, te vas a perder mucho más allá de lo que alcanzas a imaginar. Vas a limitar a Dios, lo vas a limitar inmediatamente, porque es increíble que uno como padre, o sea, creer que mi hijo me busca solo porque necesita algo. Que mi hijo me diga que me ama porque, bueno, me va a pedir algo. Eso me dolería a mí. Bueno, uno sabe que cuando son niños son pedilones y piden cosas, ¿no? Pero cuando llegan a cierta etapa uno dice, espera un momentico, yo quiero ver cosas también en ti. Pero que se acerque solo porque quiere algo mío y no porque me ama, eso duele. Y a veces herimos el corazón del Padre. Porque queremos que Él nos dé tantas cosas, pero no estamos dispuestos a darle a Él. Dios usa las promesas para alejarnos del mundo contaminado, dándonos mejores cosas que las que el mundo nos ofrece. Amén. Si tú no recibes las promesas de Dios, pues no estás viviendo la vida que Dios tiene para ti. Dice la palabra del Señor en Juan 10:10, dice, el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la promesa más extraordinaria es la salvación. Él lo prometió. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees, porque es por fe, en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Yo creo, recibo la salvación. Ya. Aló. Y la recibimos por gracia. ¿Qué tuvimos que hacer? Nada. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y es la promesa más extraordinaria. Pero
hay otras cosas más para que se cumpla esta promesa. Y son todas las cosas que Dios ha prometido a sus hijos. Entonces, si no tienes esa vida abundante, si no alcanzas esas promesas del Señor, te vas a perder la abundancia de Dios. No sé si me hago entender. No solamente es recibir por fe la gracia. Yo soy salvo, amén, gloria a Dios. Pero ¿y cómo vives en la tierra? ¿Cómo vas a vivir mientras pasan 10, 15, 20 años? Dios prometió una vida abundante. Y la vida abundante es precisamente en eso, en que las promesas de Dios se cumplan mientras estemos aquí. En el cielo no vamos a necesitar las promesas de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo eso? En el cielo no las vamos a necesitar. Es aquí. Aquí es donde necesitamos ser sanos, ser libres, recibir bendición. Bueno, todo lo de Dios. Pero es por fe. Necesitamos creer. Porque la promesa es como una semillita. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es mi palabra que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envíe. Entonces, ¿qué hace? Tú recibes una promesa, y una promesa es una semilla. ¿Dónde tiene que estar plantada? En su corazón. Y ella es plantada por fe. Aló, ¿me escuchó eso? Dios te da una promesa, tienes que plantarla en tu corazón, ahí en tu corazón. Y a veces guardamos tantas cosas en nuestro corazón y la semana pasada, el fin de semana pasada, les hablaba sobre los sentimientos malignos y en nuestro corazón guardamos más cosas negativas que buenas. Y estamos guardando, oh sí, lo malo, los malos recuerdos. Es que me hicieron, es que me lastimaron, es que viví, es que esto y aquello. Estamos recordando malo, semillas malignas en el corazón. Pero la promesa de Dios, que son fieles y seguras, esas son las que tenemos que guardar en el corazón. Empezar a erradicar esas malas semillas y que la palabra, la promesa que recibo, que es una buena semilla, introducirla al corazón, permitir que baje al corazón y que produzca fruto. Y eso es por fe. Dice la Biblia, así que la fe es por el oír, y el oír las promesas de Dios, la palabra de Dios. Entonces nuestra fe y nuestra confesión desata el poder de la promesa, y es ahí cuando empiezan a cumplirse. ¿Me escuchó? Nuestra fe y nuestra confesión desata el poder de la promesa y la promesa se empieza a cumplir. Entonces muchos activan la promesa de la salvación. Soy salvo, creo en Jesús, pero nunca desatan el poder de las otras promesas. ¿Dónde están las otras? ¿Dónde están las otras promesas? ¿Qué pasa con las demás promesas? Entonces muchos viven cansados, preocupados, angustiados, tristes, arruinados viven todavía. Y viven como frustrados, porque uno vive con una frustración. Y uno dice, bueno, ok, yo soy salvo, sí, siento paz en mi corazón, pero ¿no puedo vivir un poco mejor en este mundo? No que esté diciendo, yo no estoy hablando de ser ostentoso, no estoy hablando de esas cosas, estoy hablando de tener una mejor calidad de vida. ¿Al caso no es lo que Jesús quiere para usted? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando Bartimeo, que era un ciego, era un mendigo ahí ¿usted se imagina? Dice que estaba al borde del camino. Y al borde del camino se sentaban todos aquellos que pedían limosnas. Entonces, ¿se imagina cuánto tiempo llevaba Bartimeo allí? El olor de ese lugar, porque venían muchas personas allí, tal vez con lepra, tal vez con diferentes enfermedades. Su ropa ya olían a hediondo.
¿Cómo él cree que era la condición de vida de él, siendo un ciego? Nadie lo empleaba. Recibía poquitas limosnas y medio se sustentaba y comía. O sea, la calidad de vida era terrible. Y cuando pasa Jesús, él cree en Jesús. Y él le dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de Dios, proclamó una verdad. ¿Y qué hizo? Creyó. Creyó en Jesús. Creyó en Jesús. Y además de creer en Jesús, arrojó su túnica. Lo que lo distinguía a él como mendigo, lo que olía tal vez a hediondo, lo arrojó. Y cuando lo arrojó, dice que se acercó a Jesús, Jesús le sana y cambió su estilo de vida. Imposible que Bartimeo, después de haber recibido la gracia de Dios, otra vez vuelva al borde del camino y siga pidiendo limosna. Hay gente así. Hay gente que ha llegado a Cristo y es libre wow, Cristo lo liberta del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Pero hay personas que vuelven otra vez a mendigar amor. Vuelven otra vez a mendigar algo que un día habían arrojado. No cambia su estilo de vida porque no creen en las promesas del Señor. Fueron capaces de creer que Cristo rompía sus cadenas y que eran perdonados por la sangre de Él. Pero no fueron capaces de creer en que podía cambiar su estilo de vida. Increíble eso. No sé si me hago entender. Y dice la Biblia también que cuando Jesús le llega la noticia que muere su mejor amigo, Lázaro, cuando Jesús llega a aquel lugar, las mujeres que él creía que eran sus amigos, porque dice que había una relación más personal con ellos, con Marta, María y Lázaro. Y cuando llega, entonces, ¿dónde estaba Lázaro? Toda la condición de ellos se volvió peor, porque parece que Lázaro era mendigo, parece que ella vivía en una condición muy crítica. Muy crítica. Y ahora muere Lázaro, que era el varón de la casa, el que ayudaba y sustentaba su hogar, y muere él. Cambió totalmente. Se fueron, como decimos aquí, peor, al piso. ¿Qué viene a hacer Jesús? A cambiar su condición. Siempre Jesús vendrá a tu vida para cambiar toda tu condición. Toda, absolutamente toda. No solamente viene a darte vida eterna, por supuesto que es lo más extraordinario, sino Él quiere cambiar todo tu entorno, toda tu vida, tu casa, tu familia, tus hijos, tu economía, todo lo que tiene que ver contigo. Aleluya. ¿Cómo podemos activar las promesas de Dios? Número 1, llene su mente y su corazón con la palabra y cada promesa. Con eso tiene que llenar, les decía, su corazón, su mente tiene que estar aquí, las promesas del Señor. Sueñe con las promesas. Cuando yo conocí a mi esposa y éramos amigos, yo soñaba con ella. Era mi promesa. Yo no tenía sueños con otras mujeres. A mí Dios me había dado una promesa de que ella sería mi esposa, que sería mi compañera en el ministerio. Yo soñaba con ella. ¿Y sabe qué? Y me soñaba predicando. Yo no me soñaba con ella en pecados, no, me soñaba con ella predicando. Me soñaba con ella evangelizando, me soñaba, yo decía, Señor, esta es la mujer que yo deseo. Soñaba con la promesa. Cuando Dios me habló del ministerio, yo soñaba con el ministerio y todavía lo hago. A veces estoy en mi cama y estoy pensando, Señor, ¿cómo se vería la iglesia extraordinaria con esto? Que la gente venga y pueda ver esto. Y estoy soñando todo el tiempo con la promesa, porque Dios me lo dijo, Él me habló. Y todo el tiempo estoy soñando con las promesas del Señor. Yo no ando consintiendo, uy, me dolió por aquí, que puede ser un cáncer. Ay, Dios mío, terrible. No, yo digo, Señor, si me duele algo, yo digo, Señor, yo sueño con las promesas, es que tú eres mi sanador, tú eres mi médico. Yo estoy soñando todo el tiempo con las promesas del Señor. Piensa en lo que Dios le ha dicho. Aló. La Biblia dice que en Hebreos dice, capítulo 11 dice que muchos no alcanzaron, pero viéndolo
y abrazando las promesas de Dios. O sea, sin alcanzarlas, ya las estaban viendo y abrazándolas. Me sorprendió que una vez escuché un reportaje sobre Disney. El hombre que pensó en ese extraordinario, en su origen, ese extraordinario centro recreativo, hablemoslo así, o parque de diversión extraordinario. Pero le dijeron a la esposa lo siguiente, le dijeron a ella: oye, increíble que tu esposo en esto tan extraordinario que pensó, en esto tan tremendo que pensó y no haya podido verlo. Y ella le dice: no, están equivocados, él lo vio primero que nosotros. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque él soñaba con eso. ¿Sueñas con las promesas de Dios? Número 2, mantengan los ojos en la promesa y no en las circunstancias. Mantenga los ojos en la promesa, no en las circunstancias. Dios me prometió algo, yo no voy a poner mi atención en lo que el mundo está diciendo. No me interesa. Que no salió, que no, tranquilo, no se preocupe. Si hay una puerta que se cerró es porque Dios mismo se encargó de cerrarla. Y si Él mismo la cerró es por algo. Pero no se preocupe, porque siempre que Dios cierra una puerta y tú obedeces y amas a Dios, esté listo porque va a abrir una mejor. ¿Aló? Eso lo he entendido perfectamente. Y pongo los ojos en la promesa. Yo estoy mirando la promesa. Y no hago como Pedro, que se hundió por no ver la promesa. Le voy a enseñar eso en la segunda, bueno, a las 11. Porque se hundió, no vio la promesa. Número 3, actúe y hable con la verdad. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Entonces, háblelas. Háblelas. Dios dijo esto, el Señor dijo esto, el Señor me habló de aquello, Dios lo dijo. Y recuerdo que eso fue lo que yo decía todo el tiempo en 9 meses en crisis con mi hogar, con mi esposa, en esa situación. Y decían los médicos una cosa, los pastores decían otra, la gente decía otra, la familia decía otra, pero Dios me había dicho algo. Yo tenía una promesa y yo solo declaraba la promesa. Dios dijo esto, y se lo decía a los médicos y se lo decía a los psiquiatras. Dios dijo esto y se lo decía a los pastores. Dios dijo esto y se lo decía a todos. Y hasta cuando se cumplió la promesa, porque Dios fue el que la sanó, un día tuve la autoridad de decirle a ellos: se los dije, Dios lo dijo. Porque tienes que hablarla, confesarla. No importa si te dicen que estás loco. Cuando lo vean cumplido, va a decir: wow, este loco creyó. Número 4, no dudes de las promesas de Dios. Nunca dude de las promesas de Dios. No dude. ¿Por qué tiene que dudar si son fieles y verdaderas? Si no se han cumplido, puede preguntarse algo: Señor, ¿será que estoy siendo obediente? Ok, listo, usted empieza a evaluarse, autoevalúese. Señor, no, tú me hablaste y no obedecí. Ok, listo, entonces ya es por mi culpa. O puede ser que, como dice la escritura, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí. Te falta paciencia, tranquilo, sé paciente, todavía no ha llegado el tiempo. Entonces Dios te dice: sé paciente, espérate un poquito. Vienen, porque las promesas para los que son obedientes, dice la Biblia, que te perseguirán. A mí me gusta eso. Que me persigan las promesas del Señor. Wow. Y número 5, no dejes de creer. No dejes de creer. No dejes de creer. Todo el tiempo esté creyendo: yo creo en la promesa, yo creo que Señor, creo en tu palabra, Señor. Venimos aquí por fe, levantamos las manos por fe, oramos por fe, diezmamos por fe.
Todo lo que hacemos lo hacemos es por fe, porque hay promesas. Cuando tú oras hay promesas que Dios responde. Cuando tú lees la palabra hay promesas. Cuando tú buscas a Dios hay promesas por buscar a Dios, hay promesas por congregarse, hay promesas por amar a Dios, hay promesas por ser fiel y hay promesas por diezmar. Y Él las va a cumplir todas. Todas las cumple. Todas. Pero no deje de ¿qué? De creer. Siguiente, no te rindas. No te rindas. Nunca se rinda. Sigue haciendo la voluntad de Dios. Sigue adelante. No te desanimes. Sigue adelante. Yo entendí algo, hay que continuar. La vida continúa y hay que seguir. Ok, no se cumplió hoy, pero no significa que mañana no se cumpla. Y si mañana no es, al siguiente día va a ser, pero algún día va a ser. Y siga caminando, siga creyendo. Yo sigo caminando con más fe. Y cuanto más me acerco, cuanto más camino en esa promesa, más sé que cerca estoy de su cumplimiento. Deseo con mi corazón que usted se vaya con esta palabra. Y es, este año usted va a ver el cumplimiento de las promesas del Señor. ¿Ya lo entendió cómo es? Yo empecé a trabajar en esa parte del Señor. Voy a ser más obediente, más obediente, más obediente, más obediente. Más me someto a la palabra, más estoy sometido a la palabra. Más estoy sometido a la palabra. Escuche, cuanto más esté sometido a la palabra, más las promesas te seguirán. Te van a perseguir, te van a seguir, te van a hostigar, te van a caer encima las promesas. Y vas a ver la mano del Señor todo el tiempo. Así va a pasar. Pero sigue caminando en el Señor, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tus promesas son fieles y son verdaderas, Señor. Gracias porque cada palabra que tú nos has entregado, Señor, se ha cumplido. Y viene el cumplimiento de otras, Señor. Y seguimos avanzando, Señor. Seguimos creyendo, Dios, que esta obra nadie la podrá detener. Nadie. Puede ponerse sobre sus pies y levantar sus manos. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias por cada promesa que me has dado. Agradezcale a Dios por cada promesa. Él dice que Él te quiere sanar, que Él te quiere restaurar. Cuando tú estés enfermo, Él te quiere sanar. Cuando tú estés en crisis, Él te quiere dar la victoria. Cuando tú estés pasando por algún momento, Él dice: yo voy a estar ahí contigo, yo te voy a restaurar, yo te voy a sanar, yo te voy a levantar, yo te voy a prosperar, yo voy a hacer todo. Son sus promesas, Él no va a mentir, Él no miente. Pero Él dice: yo quiero que tú seas fiel. Quiero que tú aprendas a ser obediente. Quiero que tú me honres con lo que dices que vas a hacer. Cuando tú me dices... Familia Roca Sólida, bienvenidos a casa. Recuerda que ahora, además de los servicios online, nuevamente tenemos las puertas abiertas para nuestros servicios presenciales. Estamos, al igual que tú, muy felices de poder vernos de nuevo. Para hacerlo todo en orden, debemos tomar algunas medidas para cuidarnos y cuidarte. Puedes venir tranquilamente. Ya no tienes que inscribirte. Nuestros horarios son: los días sábados tenemos nuestro servicio de jóvenes a las 4 p.m. y a continuación nuestro servicio familiar a las 6 p.m. El día domingo puedes asistir a las 9 y a las 11 de la mañana.
Debemos cumplir con todos los protocolos de bioseguridad aprobados por las autoridades locales. Para esto te pedimos mantener el distanciamiento social de 2 metros. Recuerda llegar a nuestros servicios 15 minutos antes de la hora de inicio para pasar por nuestros procedimientos, ya que nos tomaremos un tiempo para tomar tu temperatura corporal y registrar algunos datos. Recuerda mantener siempre tu tapabocas y tener presente el número de silla asignado para ser ubicado una vez ingreses. Estaremos en todo momento dispuestos a servirte y apoyarte en lo que necesites. Antes y después de cada servicio, el lugar pasará por un proceso de desinfección que nos ayudará a tener todo higienizado y limpio para tu bienestar. Te recordamos que por los protocolos de bioseguridad solo podemos recibir a un determinado número de personas. Por lo tanto, una vez se llene el servicio, no podremos dejar entrar a más personas. Agradecemos tu comprensión y te animamos a llegar muy temprano. Te esperamos.